Bueno, le damos la bienvenida a todos oficialmente a la reunión mensual del Instituto de Política Internacional, que en este caso está intitulada El nuevo siglo XXI, ordenamiento militar o parnetariado multilateral. En esta ocasión tendremos las intervenciones del embajador Ricardo Lagorio y de la doctora Lourdes Puente. Doctor Rodríguez Chiavarini, la palabra es suya. Gracias. Buenas tardes. Reitero la bienvenida aquí a nuestra coordinadora, Florencia Ventosa. Se le agradezco tu presencia, Ventosa, y también todos los que están trabajando atrás de la pantalla, Gabriela en particular también, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Verdaderamente este tema creo que está muy bien intitulado. No es corto el título, pero no se pudo resumir. La verdad que hace años que trabajamos en estos temas, creo todos los que estamos aquí presentes, hemos pensado en dos expertos, tanto Lourdes, que se ha dedicado mucho a ello, y fundamentalmente también quisiera decir que es un tema que siempre me lo ha insistido Ricardo Lagorio, el embajador, tiene la multilateralidad como un tema muy presente y con muchos fundamentos, y creo que vamos a tener una sesión no solo de gran presentación, sino al mismo tiempo después de participación. Así que a todos ustedes muchísimas gracias, son bienvenidos y comencemos la sesión, Florencia. Perfecto, doctor. Paso a leer la currícula de ambos disertantes. El embajador Ricardo Lagorio fue embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina ante la Federación Rusa desde junio de 2017 hasta octubre de 2020, y concurrente en Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Nació en Guatemala el 7 de marzo de 1955. Es casado y tiene 4 hijos. Obtuvo educación básica en Israel, Venezuela y Argentina. En 1978 obtuvo una maestría en Ciencias Políticas con una especialización en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica Argentina. En 1985 obtuvo una maestría en Ciencias Políticas y es candidato al doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. El embajador Lagorio se graduó del Instituto Argentino de Servicios Exteriores, ISEN, en 1980, recibiendo las medallas Miguel Ángel Carcano y Elena Holmberg a los mejores promedios en las materias de Política Exterior Argentina y Diplomacia, respectivamente. Comenzó su carrera trabajando con el viceministro de Relaciones Exteriores desde 1980 hasta 1982. Fue destinado a la Misión Permanente Argentina a la ONU en Nueva York del 82 al 89. Fue Deputy Chief of Mission en la Embajada de Argentina en los Estados Unidos de América de 2000 a 2003. De 1993 a 1996 fue subsecretario de Política y Estrategia en el Ministerio de Defensa. Otros puestos importantes son director de Acuerdos y Acuerdos Ambientales Multilaterales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 1998-2000, asesor de Política Exterior del Vicepresidente de la Argentina, 2003-2007, director de Planificación de Políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2015-2017. Enseña Política Exterior y Relaciones Internacionales en la Universidad Austral, Universidad Católica Argentina, Universidad de Belgrano. También enseñó en American University en DC en 2001 y 2002. Es miembro consejero del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y secretario general para el periodo 2021-2023. En 2018 recibió el premio CONEX por la década 2008-2018 en la categoría de Diplomacia. La doctora Lourdes Puente. Lourdes Puente es politóloga por la UCA, magíster y doctora en Relaciones Internacionales, Flaxo y El Salvador, respectivamente. Especialista en temas de defensa, inteligencia y seguridad internacional. Fue directora nacional de Inteligencia Estratégica Militar y asesora en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Actualmente, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. Docente en las Universidades Católica Argentina y Austral. Presidenta de la Nueva Red de Acción Política. Presidenta de la Fundación Universitaria del Río de la Plata.
miembro de la Comisión Asesora del Instituto Iberoamericano de Educación y Productividad en la Argentina. Entonces, le cedemos la palabra para su intervención a la doctora Lourdes Puente. Bueno, gracias Florencia, muchas gracias doctor Alberto Rodríguez Lavarini por la invitación. La verdad que estar con colegas de tanto nivel y como recién decía Alberto, ¿no? Que están estudiando estos temas hace mucho tiempo, es súper desafiante, y al lado del embajador Ricardo Lagorio, mucho más. Así que bueno, yo voy a dar mi mirada y para ponerla y someterla a un debate que como siempre, cada uno de los que está acá en distintos lugares me ha nutrido, así que algo de cada uno hay, y por supuesto del embajador Lagorio. Primero me gustaría decir algunas notas que yo creo que son muy propias de este siglo y que de alguna manera condicionan este ordenamiento global. Una tiene que ver con el tipo de globalización en la que derivamos en esta etapa del siglo XXI, ¿no? Una globalización que está como puesta en jaque hace un tiempo ya, ya desde el principio del siglo, pero que desde mi punto de vista sigue siendo globalización en todo sentido. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la política, claramente hay una crisis en los organismos internacionales que se vio muy fuerte en la pandemia, pero que está presente, no tengo que explicarlo acá, pero que uno ve que cada uno de los organismos internacionales hace un cric fuerte con la guerra misma de Ucrania, y no termina, o sea, la gobernanza global a la que en algún momento se aspiró está como bastante cuestionada. Incluso se habla de este tema de la fragmentación en zonas de influencia, ¿no? Pero tiene también sus debilidades, ¿no? O sea, porque si lo dividimos con Asia, hay una parte de Asia que podría ser occidental, entre comillas, o dónde ponemos a Japón, Singapur, Corea del Sur. Bueno, hay como, hay esferas de influencia. Después de la pandemia y después de la guerra hay, sobre todo en la parte económica también, ¿no? Porque la económica fue la que de algún momento empujó la globalización, y sin embargo ahora, a través de lo que pasó con la pandemia y con la guerra, hay un recuestionamiento, esta idea de las cadenas de valor, de si de verdad no conviene producir en las zonas de los amigos, pero bueno, ya los economistas están viendo que eso tampoco evoluciona como parecía que iba a evolucionar, ¿no? Hay bastantes dificultades, sobre todo con la guerra con todo lo que está pasando con Rusia y Ucrania, ¿no? Este tema de que se lo sanciona, pero no en todo, se autoriza, pero no, o sea, no está tan claro que al final esto se fragmente como parecía que se iba a fragmentar. O la interdependencia es tan importante que no es tan fácil fragmentar, ¿no? Es una de las líneas de investigación nueva para mirar. Por otra parte, la globalización social tiene un montón de debilidades, ¿no? Primero, creo que tiene un costado que es la globalización de la parcialidad, que eso le complica mucho a la política. ¿A qué llamo la globalización de la parcialidad? Es que los intereses sectoriales y parciales se globalizaron, entonces tienen un poder que les hace muy difícil a los poderes territoriales articular. No es lo mismo atender el lobby de las ballenas, por ejemplo, en un territorio que sí es global, presionando, ¿no? Y ahí está el caso de Tierra del Fuego con las salmones, y cómo cuesta la gestión política cuando lo sectorial se globaliza. Pero por otra parte, se globaliza la desigualdad y también o sea, está esta grieta entre los globalizados y los no globalizados, que muchos explican el surgimiento de los nacionalismos, de las nuevas pertenencias o de la nueva derecha, del populismo, lo explican ahí, ¿no? Y bueno, toda esta idea del ciudadano del mundo y el no globalizado, que genera también algún quiebre nuevo, ¿no? Que deja bastantes incógnitas. La otra nota para mí de este siglo, que también hace mucho más complejo definir el orden global, es la diversidad en toda su expresión, el fin del discurso homogéneo. Y la idea de que todas las sociedades se volvieron muy multiculturales.
Es decir, que el alcalde de Londres sea musulmán, que el posible primer ministro sea de ascendencia hindú, y eso en todos los países, ¿no? Es muy difícil decir, entender la nacionalidad con algo homogéneo, con lo cual se empieza a complicar, que es ser de una nación como se entendía antes. Y además también eso le complica mucho la articulación a la política, y a la política la representación, ¿no? Cómo se representa tanta diversidad. Por eso hoy todos los gobiernos son en coaliciones, ¿no? Se fragmentó la representación política. Y después la diversidad que da esta grieta social, ¿no? Económica y cultural. O sea, cómo está pasando en cada uno de los países que empieza a haber distintas minorías culturales, que no sé si se sienten parte de ese país o no. Me da para contar algunas anécdotas, pero tengo miedo de no llegar con el tiempo y quiero ser precisa porque va a ser más rico el debate. El otro signo para mí muy importante son la multiplicidad de actores. Esto no lo tengo que explicar demasiado acá, que todos saben, pero a veces cuando lo empezás a repasar es como muy impactante, ¿no? Esta idea de que el Estado ya no agota todos los actores internacionales, ¿no? El rol que está teniendo Elon Musk, o sea, los individuos privados, el sector privado, los laboratorios, por ejemplo, en el momento de las vacunas, y los organismos regionales que no mueren y que también tienen alguna participación, aunque estén debilitados. Todos los regímenes ad hoc que se están armando, ¿no? Esta idea del soft law y estos regímenes que son voluntarios, pero que si no te adherís, te quedás afuera de algo, incluso de lo comercial. Entonces, esta nueva manera de organizar la gobernanza en las distintas capas y sectores, donde además no solo participan los estados, sino también el sector privado y muchas veces el tercer sector. Bueno, y sobre todo en el sector privado, que no es solamente los duros, el sector petrolero, energético, lo que era antes, sino todas estas nuevas, este tema de las redes sociales, los nuevos, los que manejan la data, ¿no? El poder que tienen cuando se apagó WhatsApp y no había ningún estado que lo podía volver a poner, ¿no? Como eso también está, el poder social que tienen, digo, porque antes el monopolio del poder social estaba en manos en general de la política y eso ha cambiado. Y eso para mí expresa también esta sociedad empoderada, esta sociedad del siglo XXI que se expresa de una manera distinta, no para tomar el poder, sino para pedirle al poder que haga, que trabaje en su favor, que no tiene y que no expresa lealtades a nadie, sino a sí mismo, a su propio sector, bueno, y todo lo que significa una sociedad empoderada con la pertenencia tan lavada, ¿no?, al Estado. Y bueno, todo esto cómo lleva a una crisis de política y del Estado tan fuerte, ¿no? Esto da para una charla más grande, pero claramente lo que se está discutiendo, los nuevos espacios, lo que discuten en términos de soberanía y la participación del Estado en relación al espacio exterior, el ciberespacio, cuánto el Estado puede poner soberanía ahí y cuánto está disputado el sector privado, toda la discusión que hay en el espacio exterior en relación a la nueva participación del sector privado y las reglas que hoy imperan, que son tan débiles pensando en la competencia de los estados en esos lugares, ¿no? Y yo creo que el gran problema de la política es la incapacidad que tiene de articular intereses tan poderosos en sus propias sociedades, ¿no? Es como que está muy débil. Además de que también está esta crisis enorme de una política que se separa mucho de lo que la sociedad está pasando en todas partes del mundo, ¿no? Lo que pasa es que creo que hay una gran diferencia entre las sociedades donde el Estado burocrático sigue proveyendo bienes públicos a pesar de su clase política, y las sociedades como las nuestras, donde la falta de un Estado burocrático hace que eso no esté asegurado, ¿no? Y la crisis que eso genera. Y también este tema de que el Estado está perdiendo poder y está quedando como en la cola de lo tecnológico, que eso también empieza a parecer grave. No todavía los más grandes, pero sí los países como los nuestros, como en algún punto están muy por debajo, el gap tecnológico cada vez es mayor. Y la producción de bienes públicos empieza a escapar de su control. Toda la discusión que hay con los blockchains, esta idea que menciona a veces Marcelo Elizondo, de que ya el sector público no orienta la producción, sino que la que lo orienta es el sector privado, y todo eso pone muy en jaque al Estado.
Y ahí caigo un poco en la sociedad interestatal, un poco el título parece ir hacia la sociedad interestatal, y esta idea de una globalización fragmentada, que algunos cuando la mirás de la geopolítica parece ser todo esta idea de una Rusia tratando de asegurar el control de su zona, empieza a volver a poner en valor la geopolítica y cómo la geopolítica condiciona de alguna manera el ordenamiento global. Bueno, yo creo que eso está en cuestionamiento, creo que choca con todo lo anterior, interpela lo anterior. No es que no tenga valor, yo creo que sí, que es importante y está demostrado porque Rusia hace la guerra por eso, pero que tiene otros signos vinculados a este tiempo. Digo, cuando Putin hace lo que hace, tiene un objetivo que no lo puede lograr en los términos del siglo XX, porque aparecen actores distintos, Anonymous, Blaqueándolo, o sea, aparece el siglo XXI en toda su sustancia. Entonces me parece que ahí hay un punto que empieza a chocar. Entonces, la geopolítica condicionando más la sociedad empoderada, la no homogeneidad, todo lo otro que aparece, los globalizados, no globalizados. Pero sí creo que en este mundo está la competencia, o sea, está en la sociedad interestatal hay como 3 niveles, me parece ofensivo tratar este tema acá con todos los colegas, pero claramente esta competencia hegemónica entre Estados Unidos y China es como la que parece que destapa, y creo que a los países como los nuestros donde nos condiciona es si ellos de verdad quieren estructurar un mundo de competencia entre los dos, es decir, si nos van a obligar a los más chicos como a Melos a decidirnos por un bando. Mi inclinación es que no, porque ellos mismos son interdependientes. Este otro nivel donde está Rusia, donde están todos los poderes regionales que quieren hablar con voz, con peso, donde podría estar Brasil. Creo que nosotros al lado de Brasil podríamos hablar, pero que estamos hablando, creo que ahí hay otra cosa para hablar, hay otra alternativa para discutir el mundo, creo que en ese lugar nosotros tenemos algo más para decir, y después todos los del sur, los de la periferia, donde nosotros sí estamos, que tienen muchas dificultades, porque tienen que abordar esta agenda nueva, la agenda global, pero necesitan resolver problemas que no resolvieron en el siglo anterior, que tienen que ver con el desarrollo, y ahora se encuentran con todas estas fragmentaciones, esto todo lo que decía anteriormente, que lo cruza y que lo hace muchísimo más difícil. Me parece que ahí hay un reto muy importante. Y creo que todo esto se desarrolla en estos nuevos espacios de competencia, el exterior, el alta mar, donde la tecnología tiene tanto peso que a los países como los nuestros, jugarla sola se les hace muy, muy difícil. Por eso, en ese sentido, yo creo de verdad que Argentina, en este nuevo ordenamiento, que creo que no lo podemos establecer como algo, el título plantea una dicotomía, creo que es muy difícil establecer, que es muy dinámico, sobre todo por el protagonismo de las sociedades, pero creo que como la tecnología es el recurso de poder que hace la diferencia, y nosotros nos vamos quedando atrás si nosotros no nos unimos con otros países, y sobre todo si no vamos al escalón segundo a discutir las nuevas normas frente a toda la discusión que traen estas nuevas cosas como la inteligencia artificial, el espacio exterior y sus normas, el ciberespacio y sus normas, creo que estamos dificultados. Una sola nota para terminar en relación al tema militar. Bueno, creo que Rusia vino a decirle a todos los que creían que el tema militar estaba de caída que sigue siendo un recurso de poder importante, ¿no? Es como decir que juega, digo, que está jugando. Y en eso, pero hay algunas notas que hay que empezar a introducir en este análisis, y me parece que toda la privatización del sector militar en todas sus formas, todo lo que la seguridad tiene de privado cada vez más y en todas sus facetas, no solamente en el tema militar, creo que es un gran interrogante para sumar a la discusión, que no se agota solamente en la competencia militar entre los estados, que empieza a haber otro tipo de jugadores,
forzando a los estados o jugando con los estados, siendo funcionales también, pero que aparecen. Digo, este tema de un sector privado más robusto en todos los ámbitos, me parece que en el militar no está lo suficientemente puesto en la discusión. Bueno, me quedan muchas más cosas para decir, pero no quería pasarme de los 15 minutos, así que lo dejo acá y lo abro al debate. Muy bien. Excelente, doctora Puente, muchísimas gracias. Impecable con el tiempo. Le damos ahora la palabra al embajador Ricardo Lagorio. Embajador, el piso es suyo. Muchas gracias, Florencia. Bueno, agradecer al Instituto de Política Internacional de la Academia, a su director, el académico y gran ex canciller Adalberto Rodríguez Llavarini, y a muchos notables académicos presentes. Bueno, Lourdes no solamente estuvo impecable en el tiempo, sino en la forma y sustancia, así que voy a tratar de... voy a garantizar los 15 minutos, no sé si lo otro. En los últimos tiempos ocurrieron dos fenómenos realmente interesantes que nos tienen que obligar a pensar y salir de esta pereza y ceguera conceptual en la que a veces el ser humano se encierra. Hasta hace 5 meses éramos todos epidemiólogos. Éramos todos expertos en medicina, en pandemias, en vacunas, en farmacias. De repente, el 24 de febrero nos hicimos polemólogos, todos expertos en guerra, en estrategias, en drones, en tácticas, en bombardeos. Ahora, tenemos que empezar a ser expertos en paz y gobernanza global. Y yo ahí voy a hacer un pequeño excursus como diplomático, aunque retirado, pero no desactivado. Me niego a no discutir la paz. Creo que estamos demasiado enfrascados en la discusión de la guerra y, si me permiten un pequeño juego, uno de los grandes libros de la literatura es Paz y Guerra de Tolstoy. Ahora, Paz y Guerra también es guerra y mundo, porque Mir es paz y mundo al mismo tiempo. Así que salgamos de esta dicotomía y empecemos a discutir un poco más el Mir, el mundo y la paz. En esta moderna aporría de escenario híbrido, que es el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta. Estamos en un mundo híbrido, en un escenario híbrido. Por eso que estamos hablando a distancia. Estamos territorializados y desterritorializados. Estamos en un mundo temporal y atemporal. Y estamos en un mundo presencial y virtual. Eso genera un dato absolutamente novedoso. Y que yo creo que es el principal dato para repensar el mundo, porque este mundo de inercia westfaliana en el que estamos, de este sistema westfaliano que emerge en 1648 en un pequeño lugar de Europa muy chico, y que después se expande y contagia, ese principio westfaliano de ordenamiento se basaba en la soberanía territorial y la primacía del Estado. En el famoso gladiador Leviatán de Hobbes. Pero hoy en este mundo híbrido, el Leviatán gladiador de Hobbes convive con el robot, con lo cual el Estado y la soberanía, esos principios ordenadores, perder su sustentabilidad, empiezan a perder su vigencia. Esto no significa que ya no estamos en un mundo de estados soberanos. Seguimos estando, pero han perdido el monopolio. Y no nos olvidemos además, como decía muy bien el canciller Rodríguez Llavarini, a mí me bien deformó 8 años de Naciones Unidas. Y la Carta de las Naciones Unidas empieza con una fenomenal frase de la Revolución Americana, que es "We the people". El ordenamiento
de los principios jurídicos del sistema internacional post-1945 no se hacen alrededor de el Estado o de la nación, sino de we the people. Entonces, si uno va a buscar ordenamientos, y tenemos que pensar en ordenamientos y en legitimidades para poder funcionar y tratar de armar una comunidad internacional o algo que se parezca. 1648, la guerra de los 30 años, generó la paz de Westfalia, un primer ordenamiento, francamente centrado en territorialidad, soberanía y Estado. Un segundo ordenamiento, después de las guerras napoleónicas, 1815, el Congreso de Viena, también sigue ese esquema en forma acotada, porque tanto Westfalia como Viena son un mundo acotado. El tercer ordenamiento sigue el esquema westfaliano, que es la Liga de los Estados de las Naciones, también acotado y también basado en estos principios. Las Naciones Unidas es el último ordenamiento. Ahora, desde 1989 o 91 estamos tratando de definir un nuevo ordenamiento. Y me parece que buscamos paradigmas antiguos, porque seguimos con el ordenamiento territorial, centró el Estado, y no nos damos cuenta que el mundo cambió y cada vez más. Cambió en cantidad y en calidad. El hecho de que hoy ya haya 193 países y no 51 como el 45 es un cambio cualitativo. El hecho de que hayamos sufrido en los últimos meses la epidemiología y la polemología implica que tenemos que repensar y redefinir principios tan centrales como que es paz y seguridad internacionales. ¿Es paz y seguridad simplemente una definición militar, por eso el título ordenamiento militar, o tiene mucho más que ver con las cuestiones de poder blando que hacen a la gobernanza global, que no entra en el Great Power Politics, en donde se centra en los esquemas militarizados y en donde prima los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable? La invasión del gobierno de Putin a Ucrania, totalmente injustificado, totalmente destemporalizado y yo diría como otra subversión de un elemento central de la Carta, que es el veto, porque el veto daba responsabilidades. Hoy ya dejó de dar responsabilidades y genera privilegios inaceptables, y acá abro un pequeño paréntesis, tenemos que repensar el veto. Y cuando hablamos de reformular el Consejo de Seguridad, y ahí yo creo que la Argentina está bien encaminada, no pasa por poner más miembros con veto porque vamos a poner más, tenemos que poner mayor capacidad de desbloqueo, por lo tanto, empecemos a redefinir conceptos para poder transitar el siglo XXI de una manera distinta. No sumemos más vetos, no sumemos más bloqueos, sino que redefinamos si la seguridad es militar, si es nuclear. Yo, con mi experiencia práctica de haber sido embajador en Rusia y por lo que veo, hoy ser potencia nuclear es evidentemente una diferencia, pero no tanto en la práctica. Fíjense que Rusia lleva casi 5 meses y no ha podido conseguir su objetivo, que el objetivo era muy claro, no es que es solamente esta media luna, el objetivo era arrasar con Ucrania, y la principal potencia nuclear del mundo no pudo arrasar con un país pequeño militarmente y no nuclear. Con lo cual yo creo que tenemos que pensar seriamente la definición y el ordenamiento en torno a lo militar. Otro pequeño paréntesis, el mes que viene se va a rever, porque ya se cumplieron 50 años del Tratado de No Proliferación. Estamos reviendo
un gran cinismo internacional, porque estamos reviendo algo que hace a 5 o a 9. Estamos siendo, y yo lo digo con total franqueza, porque tenemos que empezar a ser muy francos y buscar nuevos lenguajes diplomáticos. Estamos reviendo algo que hace solamente a 5 países, los que tienen armamento nuclear, que se resguardaron ese privilegio cuando se creó el TNP, y a 4 más que accedieron. ¿No sería más importante rever las metas climáticas? Todos los días estamos viendo lo que está haciendo el clima en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en el Sahel. Cada hora la desertificación avanza 10 centímetros. Me parece de nuevo que tenemos que empezar a buscar nuevos paradigmas para nuevas situaciones, para nuevos problemas. Y a la cabeza de eso me parece que hay 2 conceptos que deberían emerger rápidamente: gobernanza global y multilateralismo. Los problemas serios de hoy, con todo el respeto y la delicadeza al tratar lo que está ocurriendo en Ucrania, no son los que son productos únicamente del uso de ese gladiador Leviatán de Hobbes. Es mucho más dañino hoy lo que tiene que ver con las inequidades, poder expresarse, los desafíos de los grandes drivers de este mundo, que son ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente, que están cambiando radicalmente nuestra vida. Tenemos que empezar a pensar seriamente que, en principio, en el año 2030 o 2050 vamos a estar en un mundo verde. Y la invasión del gobierno de Putin a Ucrania, aunque está generando problemas de abastecimiento energético, va a acelerar esta transición hacia la energía limpia. Nosotros tenemos que pensar que nos estamos acercando a un mundo en donde hay que crear nuevas formas de trabajo, de enseñanza, de producción, y ahí entonces prima lo que yo creo que está muy bien definido como un partenariado multilateral y no, digamos, un ordenamiento militar que además está demostrando no ser eficiente si uno lo busca abordar de manera aséptica, sin valoración de la brutalidad de lo que fue la invasión. El gobierno del presidente Putin no está consiguiendo sus objetivos, que eran la desnazificación, ergo la eliminación del gobierno y prácticamente la eliminación de Ucrania como un Estado soberano y autónomo. Lo dijo en un artículo el año pasado sobre la unidad de los 2 pueblos, y lo dijo en su discurso del lunes 21 de febrero, 3 días antes de la invasión. Así que me parece que el gran desafío, y acá que cito, a mí me gusta siempre citar las memorias del ex secretario de Estado Dean Acheson, secretario de Estado después de la Segunda Guerra Mundial, que sus memorias se llaman Present at the Creation. Estamos realmente presentes en una creación. Estamos en un momento de creación institucional y no estamos respondiendo en consecuencia. Seguimos, todos los días decimos que el mundo ha cambiado. Lo cambió la epidemia, lo cambió la invasión. Ahora, seguimos hablando de o una nueva guerra fría, el pasado, o una tercera guerra mundial. Si esta es una guerra, no es tercera guerra mundial, es la primera guerra mundializada, que es distinta. Es la primera vez que un conflicto llega o puede llegar a cada uno de nosotros desde diferentes dimensiones. Porque ahora lo que se está viendo muy bien,
más allá del conflicto, es los problemas de seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad migratoria. O sea, la globalización lo que está haciendo es la interdependencia de la globalización, lo que está haciendo es poner en evidencia las consecuencias no militares de una acción militar. Y eso me parece que es lo que debemos abordar. Y acá, y para ir terminando, así yo también sigo los 15 minutos, algunas propuestas muy claras, porque me parece que en esta misma línea, para ser fiel a mi lógica de que estamos ante nuevos esquemas de poder, y ahí yo siempre recurro a Charles de Gaulle, para quien el poder sin autoridad no existe, y por eso que después que él llama a un plebiscito y lo pierde, pese a que retuvo poder, pero perdió autoridad, se retira. Creo que lo que tenemos que hacer, y la Argentina es un país que puede volver a recuperar y reconstruir autoridad, es armar una coalición de países con percepción multilateral. Tenemos que inequívocamente poner el multilateralismo como un interés de la política exterior argentina. Tenemos inequívocamente que adherirnos a los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. No podemos entrar en el juego del Great Power Politics. Tenemos que buscar redefinir conceptos clave del siglo XXI. Soberanía. ¿Hay soberanía o hay conectividad? ¿Qué es colaboración y qué es cooperación? Tenemos que fortalecer la gobernanza global. Y la gobernanza global no es solamente Naciones Unidas, es lo que nosotros queremos que Naciones Unidas sea. Naciones Unidas es lo que sus miembros quieren que sean. Y Naciones Unidas no es solamente el Consejo de Seguridad, es la UNESCO, son los organismos ambientales en Kenia, son los organismos sociales en Viena, es la Unión Postal Internacional que permite que circulen las cartas por el mundo. Tenemos que, eso sí, también inequívocamente redefinir el Consejo de Seguridad. Siguiendo, siendo fiel a mi lógica, yo creo que tenemos que darle mucho más participación, y acá hay un instrumento muy interesante que es la fórmula ARRIA, de un representante permanente venezolano en los 90, que lo acuñó y que permite que cuando hay un conflicto participen los interesados más allá de los estados. Hay muchos conflictos que no son en torno al Estado, por lo tanto nosotros debemos abrirnos a las voces de la sociedad, las opiniones públicas, las empresas, las ONG, las academias. Son actores que influyen y por lo tanto hay que ponerlos en la cadena de transmisión de la toma de decisiones. Así que, en definitiva, yo creo que tenemos que buscar más multilateralismo, más diplomacia, evitar el riesgo en el que estamos cayendo, que es en la militarización de las respuestas. Con todo respeto, yo creo que la solución a la invasión de Ucrania por el gobierno de Putin no es ampliar la NATO, porque fíjense que la Unión Europea, en su artículo 42.7 de la Unión Europea, tiene una cláusula análoga al artículo 5 de la OTAN. Entonces, no militaricemos la diplomacia. Y termino, y acá vuelvo al multilateralismo, con una frase de Carlos Saavedra Lamas, nuestro primer Premio Nobel de la Paz, que además presidió la Asamblea General de la Liga de las Naciones, y el 21 de septiembre del 36 decía: la sociedad de las naciones es objeto de críticas continuadas. Se le formulan reproches persistentes y se hacen incidir sobre ella todas las responsabilidades. Tiene, sin embargo, el derecho de volverse hacia los que la fustigan, hacia el mundo que la circunda, para formularle a su vez una reclamación. Y él hace la siguiente reclamación: la necesidad de contribución moral, de lealtad solidaria, del coraje hasta del espíritu de sacrificio
que se comprometió en el momento de su creación y que su misión exige. Yo simplemente termino diciendo, cambiemos Organización de las Naciones Unidas por la Liga de los Estados, y ojalá este párrafo alguien lo use en la próxima Asamblea General. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Les pedimos entonces a los presentes que si quisieran hacer una pregunta, pidan la palabra, si puede ser mediante el chat, así nos podemos ordenar mejor para tener un espacio de algunos minutos para este intercambio. Y luego pasaríamos a las palabras de cierre a cargo del director académico Rodríguez Chiavarini. El que no haya entrado en el chat, Flor, que levante la mano, pedile, por favor. Sí, claro, sí. Si no pueden levantar la mano, van a tener que esperarme un poco porque tengo la vista limitada de la pantalla, pero... A ver. Estoy haciendo un barrido, doctor. Muy bien. Bueno, doctor, si me permite, por lo menos para aprovechar este espacio, quisiera preguntarle a ambos disertantes, en este sentido, la Argentina, ¿qué rol cumple en este nuevo orden que se abre? Y más que el rol que cumple, ¿qué rol debería buscar? No sé si alguno de ustedes quisiera responderme, o ambos. Bueno, a mí me parece que un poco con el fin de lo que yo decía, ¿no? Ahí, que por supuesto, Ricardo dispara un montón de nuevas ideas para repensar, pero yo coincido con él que a países como los nuestros la necesidad de un multilateralismo es casi como obligada, o sea, para nosotros un mundo donde nos obliguen a alinearnos a una parte nos juega en contra, vamos a tener que renunciar a algunos intereses y ser funcionales al de otro, o sea que claramente nos sirve un mundo más multilateral, pero sí también creo que están en juego la competencia geopolítica de los grandes y de los medianos, nos involucra si vos participás de la sanción o no, si sos neutral o no, o sea, todo el tiempo hay una... Por eso me parece importante que nosotros nos unamos con la región. Yo creo que Argentina sin Brasil en el mundo es mucho más difícil. Yo tenía, para el final, si me daba más tiempo, hablar un poco de cuáles eran los desafíos y contar que hay experiencias exitosas ya en algunos temas en el nivel multilateral, donde Argentina uniéndose con los países de su misma tamaño y sus mismos problemas puede generar incidencia, ¿no? Y, por ejemplo, lo que pasó con el Instituto Agrícola que está dentro de la ONU y en la defensa de lo que hace la carne en relación al tema medioambiental, ¿no? Ahí nos sumamos todos a pelear. La otra vez en una conferencia, quien nos representa en el Banco Mundial decía que en el Banco Mundial todas las sillas latinoamericanas actúan juntos. Digo, hay lugares donde lo multilateral, cuando nos juntamos, logramos tener incidencia. Entonces, yo creo que el camino es por ahí. Sinceramente, me parece que Argentina, y yo siento que la dirigencia en general se da cuenta que es por ahí, o sea, que no hay alguna salida sola, y que solos somos funcionales, muy funcionales a la pelea de los otros. Entonces me parece que ahí es tener un poco más de claridad en cuáles son los intereses que queremos defender, algunos los tenemos más claros de lo que decimos tenerlos, pero sobre todo buscar ir en conjunto con los países vecinos me parece que es en el futuro, me parece que hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas para arreglar. En el nivel estadual, a veces estamos peleando a la par que las grandes potencias, cuando hablamos de reglar a las grandes empresas de la data, por ejemplo.
Entonces, digo, no necesariamente estamos contra el poder. Muchas veces va a ser en eso, pero yo creo que la agenda global, que es la que se puso en crisis, cuando parecía que una pandemia que nos afectaba a todos nos iba a unir para defendernos, nos dividió más, es la que está haciendo crash y la que requiere para Argentina un desafío más interesante, pero sola me parece que no hay chance. No sé si, Ricardo, querés decir algo. Sí, Florencia, yo creo que es muy simple. Y acá hay presentes dos ex cancilleres, la embajadora Susana Ruiz Cerruti, la primer canciller mujer, y el canciller Alberto Rodríguez Llavarini, que yo, como siempre digo, una cosa es ser canciller, otra cosa es ser ministro, ¿no? Son dos categorías distintas. Es muy simple, tenemos que volver a los principios y valores de la política exterior argentina. El problema es cuando nos hemos desviado. El problema es cuando hemos pensado que cada 4 u 8 años, gracias a la alternancia, eso hay que rescatarlo, el presidente de turno, él o ella, funda la política exterior. Y la política exterior argentina, yo creo que se puede remontar por lo menos a Juan Bautista Alberdi, y por supuesto desde ya antes, a Moreno, a Belgrano, a San Martín, que yo siempre digo que fue la primera operación de paz, el cruce de la cordillera. Fue una peacekeeping operation, un tempranillo, como la primera operación de paz la hizo Carlos Saavedra Lamas en la Guerra del Chaco, no las Naciones Unidas. Entonces, primero volvamos al reservorio de valores e intereses que tiene históricamente la República Argentina. La República Argentina, como todos los países, ha tenido décadas de oscuridad, pero tiene muchas, muchas más décadas de luminosidad. Y no tengamos vergüenza de decirlo y de asumirlo. Empecemos primero por decir que la República Argentina tiene que volver a fundar su política exterior en valores e intereses que hace al occidente. La Argentina es, en valores e intereses, el mundo occidental. El rule of law, la democracia, el derecho, la paz, los derechos humanos, el libre comercio. Y cuando su política exterior funcionó así, llámese la presidencia de Roca, llámese de Hipólito Yrigoyen, de Frondizi, y tantos otros, la Argentina tuvo una participación y una influencia fundamental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a nuestras bases, a nuestras raíces. Porque lo que nos pide el mundo, y acá un comentario personal como diplomático, a la Argentina la gran crítica es cómo, siendo Argentina, son tan pocos. La Argentina es un país que puede movilizar por volumen, no por cantidad, sino por volumen de intereses y valores. Volvamos a reconstruir, volvamos a tener un consenso sobre eso y animémonos a tener una política multilateral que hace al ADN. Porque, por ejemplo, la posición argentina de estar en contra del veto no es del 45, es del 19. Hipólito Yrigoyen lo tenía cuando se discutió la Liga de Estados. Así que nosotros siempre hemos tenido posiciones muy firmes, muy coherentes, y las tenemos que tener. Así que yo creo que una vez que podamos recuperar lo que Carlos Saavedra Lamas llamaba las nobles tradiciones, vamos a poder salir y empezar, como dice muy bien Lourdes, a ayudar a rearmar el vecindario, que hoy está bastante desvecindario. Hoy no tenemos un vecindario. En el palié no nos llevamos bien con los que compartimos el palié, y después seguir avanzando hacia adelante. Pero creo que la principal tarea es recuperar y rearmar una política exterior de mediano y largo plazo, estratégica, basado en ese delicado equilibrio entre valores e intereses. Muchísimas gracias, embajador, doctora Puente. Doctor, estamos cortos de tiempo, no sé si quiere dar las palabras finales de cierre. No, primero, gracias, Florencia. Veo la mano levantada de Manuel Solanet. Disculpe, sí.
si Julio Hahn también hizo lo mismo o no, era un movimiento de mano, pero sí. Perfecto, Ya perfecto, tenemos disculpe. dos pedidos de palabra en anterioridad al cierre, Florencia, y tiempo, si la platea lo autoriza, lo podemos continuar unos minutos más. Yo le daría la palabra al académico Manuel Solanet y luego al general Julio Hahn. Perfecto. Gracias. Felicito en primer lugar a los dos oradores, nos han enriquecido con sus exposiciones. Salió el tema del multilateralismo y es un tema que es de preocupación en nuestra política exterior y sobre todo en estos momentos en donde el Mercosur parece estar en crisis por la orientación hacia el multilateralismo de sus otros tres socios, particularmente Uruguay ha tomado una actitud, Brasil tiene una política tendiente a eso, aunque esto es cambiante con quien gobierna el país, y lo mismo de Paraguay. Tenemos el ejemplo de Chile. Chile se fue del Pacto Andino e introdujo una política muy amplia, multilateral, con mucho éxito. Por supuesto que la política exterior no es el único factor para que un país tenga éxito. A la Argentina le faltan muchos otros frentes de acción. Pero creo que este es un debate importante. Y yo creo que si bien el mundo tiende a darle importancia a los bloques regionales, en nuestro caso, con nuestros vecinos, tenemos que repensar los acuerdos del Mercosur y ir por lo menos a una apertura a través de la reducción del arancel externo común y la habilitación de sus socios para entrar en acuerdos de libre comercio, como es el caso de Uruguay con China en este momento. Me gustaría tener la opinión de ustedes muy brevemente, por supuesto. Interpreté bien la definición del embajador Lagorio hacia el multilateralismo, incluye esta propensión en nuestra región a buscarlo. Manuel. Cualquiera de los dos expositores, si desea contestar. Sí, doctor Solanet, muchas gracias por su comentario. Yo coincido. Tenemos que repensar y ayornar el Mercosur al año 2022, en donde la integración es distinta, donde tenemos cadenas de valor que no existían hace 30, 20 años cuando empezó. Tenemos este concepto bastante interesante de value chains que lanzó la secretaria del Tesoro, las cadenas basadas en los valores, ¿no? A raíz de la invasión, con lo cual es un poco trasladar el concepto de democracia a lo comercial. Hay que discutirlo, pero en todo caso, yo creo que una asignatura pendiente del Mercosur es no haber conformado una comunidad de valores, en definitiva. Que la Unión Europea lo conformó mejor y mayor. Nosotros todavía no seguimos viendo el Mercosur como un espacio, digamos, integración es cesión de soberanía y solamente podremos integrarnos exitosamente si cedemos soberanía y solamente lo vamos a ceder si damos ese paso hacia arriba. Yo diría que es un paso mucho menos económico y mucho más político y cultural, y creo que eso el Mercosur todavía no lo ha dado. Simplemente yo soy más de la idea de que, o sea, lo expresé recién, creo que Argentina sola ni siquiera puede jugar el multilateralismo, o sea, va a ser menos exitoso. Y creo que es el Mercosur o lo que sea, pero hay que hacerlo en clave siglo XXI. Hoy, yo no llegué a esa parte, pero hoy el desafío es lo local y lo global en contraposición. Y yo creo que la reacción más interesante del Mercosur no fue tanto el fracaso, sino cómo todo lo intermedio estuvo accionando para que no rompamos la relación. Me parece que hay que pensar la integración, como dijo Ricardo, en otra clave, pero yo seguiría apostando a lo regional. Perdón, Florencia,
le daríamos Sí. la palabra al general Julio El Hahn. general Hahn, sí. Bueno, muchas gracias. Los felicito tanto a Ricardo como a Lourdes. Excelentes exposiciones, como nos tienen acostumbrados. Lo mío es simplemente una gota de pesimismo en alguna medida. Spengler me ilustra para decir que aun cuando todas las naciones del mundo fueran una confederación, a las guerras se las llamaría revoluciones. Yo sigo pensando que ha habido un quebranto a un largo periodo de paz interestatal con esta invasión rusa sobre Ucrania, con un condimento particular. El que invade muestra al mundo que es capaz de tener un arma atómica en sus manos y que nadie se meta con él porque la va a usar, y lo amenaza, lo dice claramente. Hay toda una cantidad de escritos sobre las probables proliferaciones, de la mención que hizo Ricardo a la revisión del TNP. Japón y Corea del Sur son las dos más mencionadas, pero también Arabia Saudita pensando en Irán nuclear, y a nuestro barrio no ha llegado esa idea, pero está dando vueltas. Yo creo con Lourdes de que nosotros necesitamos una fuerte unión desde el punto de vista de la seguridad internacional con nuestros vecinos, particularmente con Brasil, para poder tener alguna esperanza frente al desarme total que tiene nuestro país, que ni siquiera es capaz de controlar sus aguas propias territoriales, ni su espacio aéreo está totalmente abierto, y no tiene defensas para ningún tipo de misiles que pudieran llegarnos, ¿no? En esa situación de desarme, pretender colocarnos en alguna de las categorías que mostraba Lourdes, primera categoría la superpotencia, segunda categoría las medianas, nosotros en la tercera estaríamos lidiando con algunas islas del Pacífico. ¿No ven ustedes que la posibilidad de conflictos, ya sea por vía de la proliferación no deseada, ya sea por los actores no estatales, que han crecido en su autonomía y que gozan de armamentos que antes no tenían y por hoy todavía no tienen ni países como el nuestro, exigen que además de las relaciones exteriores y la paz y el multilateralismo, reforcemos nuestra situación defensiva? Gracias. Gracias, Julio. ¿Puedo? General, gracias, porque yo no hablé de las amenazas porque no llegué y me parecía interesante que saliera ahora. Yo sinceramente no solamente creo que eso está vigente, sino que hoy, así como el poder está distribuido, están distribuidas las, como lo dije con el tema privado, o sea, el mundo oscuro de Cox, en un mundo tan desigual, tiene una gran cantidad de lugar donde enclavarse y generar amenazas a la seguridad global que vendrán en términos de naciones, o de naciones renacidas, o de grupos, o de organizaciones terroristas, pero creo que el tema militar, por además porque hay una industria que también necesita foguearse y que está haciendo bastante buena plata en este momento, entonces en ese escenario me parece que no podemos pensar que el mundo militar está, independientemente que creo con Ricardo que hay que jugar a la paz y trabajar la paz, pero necesitamos también saber que vivimos en un mundo de mucha inseguridad, donde esa competencia tiene herramientas también militares, y que ahora incorpora lo militar a los mundos cibernéticos exterior y alta mar. O sea, la tecnología también llega al campo militar y nosotros estamos muy lejos de eso, así que comparto que es una mirada para seguir. Sí, no, ¿Alguna consideración, Ricardo? coincido totalmente. Yo en ningún momento abogué por tener un país sin fuerzas armadas como Costa Rica, que por supuesto tiene fuerzas armadas quizás más importantes que la República Argentina. Acá lo que se trata es hacer, en mi caso, una correcta lectura del mundo. Si uno va al International Crisis Group y ve que hay más de 60 conflictos, la mayoría son interestatales y no tienen que ver con la agresión al estilo, la invasión del gobierno de Putin,
Y separo claramente el gobierno de Putin de Rusia, es un war of choice, porque en algún momento Putin no estará, en algún momento, quizás lejano, pero Rusia va a seguir estando. Entonces creo que lo que tenemos que, al menos mi visión, es qué es lo que hoy genera conflictos en el mundo. Por supuesto, las amenazas van a seguir estando. Ahora, convive el gladiador del Leviatán con el robot, convive la simetría de las guerras invisibles de estos dos tenientes coroneles chinos con la guerra del Blitzkrieg. Ahora, de nuevo, si yo me guío por el último ejemplo de guerra, y quizás el ejército ruso marche mejor de lo que pelee, es una garantía tener hoy ejércitos de ese tamaño, nuclear, porque además cuando termine la invasión del gobierno de Putin, que no va a terminar, va a tener que bancarse, discúlpenme el término poco académico, la ocupación de un territorio. Y mientras tanto, sigue el cambio climático, sigue la desigualdad, y eso está generando conflictos en muchas partes del mundo, incluyendo en las principales democracias, que es otro tema que hay que discutir. Una gran amenaza a la paz y la seguridad internacionales es el deshilachamiento interno de las democracias representativas. Veamos lo que está pasando en muchos países. Así que yo creo que en este mundo, reitero, híbrido, el monopolio militar o de la fuerza bruta ha dejado de tener prioridad como era en el Leviatán. Creo que tenemos entonces que hacer un análisis distinto y buscar nuevos paradigmas, porque más allá de que coincido con Julio, y a mí me ha tocado estar en el Ministerio de Defensa, así que lo conozco, nuestra situación de indefensión. Ahora, yo personalmente creo que hoy la Argentina está más indefensa por sus indicadores económicos, sociales y educativos. Muchas gracias. Me llegó una inquietud, Florencia, no sé si a vos te llegó también, del doctor Alfredo Gutiérrez Giró, y hace una pregunta como: ¿en la región avanzan al multilateralismo? Un poco tiene que ver con lo que comentaba Lourdes principalmente, o buscan nuevas alianzas. Creo que es un muy buen interrogante para también plantearnos, porque iríamos a la discusión de detalle de en realidad qué está atrás de la estrategia que en este momento se le presenta a los dos grandes países, entre comillas grandes, digo, a los dos mayores países del Mercosur, por una actitud sumamente inteligente y estratégica de un socio como Uruguay, ¿no es cierto? Nos obliga a nosotros a levantar la puntería en términos de la reflexión del propio Mercosur, lo cual sería un buen puntapié inicial, en vez de decirle que se quiere ir, que se vaya, sino a dar explicaciones sobre el pensamiento estratégico e internacional que hay atrás de una actitud y una cancillería tan seria y consistente históricamente como la República Oriental del Uruguay. Muchas veces la ibris argentina no puede negar ese tipo de arrestos, entre comillas, como se usaba en el viejo lenguaje, dignos de otro tipo de país, por otro lado, ¿no? Con un PBI que era significativo en términos del continente, y no una situación como la que tenemos. Así que mejor que no se vaya nadie, sino que todos se queden y que tratemos de pensar las cosas. Yo no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Yo había tres cosas que quería agradecer profundamente. Primero, la presencia de todos ustedes, pero la tenemos desde la isla sajona a nuestra querida Carola Ramón, que ha tenido problemas porque está en la campiña, envidiable, y a la misma hora que estaba Inés Weinberg en Berlín, sufriendo los avatares, digamos, de la trasnochada, ¿no? Y también quiero dar una bienvenida a alguien que hacía rato que no veía, a todos ustedes los veo mucho más seguidos en el instituto, al almirante Castro Madero. Carlos, realmente un gusto tenerlo acá entre nosotros, y esperamos que se sume y se suba muy, muy cotidianamente. Primero, fundamental, les quiero decir que me generó una profunda alegría esta reunión. Y le voy a decir por qué, porque vengo, lo mismo con el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, con quien hablo casi todos los días o muy seguido, como un renuevo. A nosotros los economistas
Me imagino lo que ustedes pensarán de nosotros, todos, pero la verdad que cuando uno se sumerge en el terreno de lo internacional, nota una asimetría manifiesta. Ojalá en nuestro terreno se estuvieran discutiendo las materias que están discutiendo ustedes en términos de la excelencia y el nivel. Acá habría la sensación que hemos causado una gran revolución porque una ministra de Economía dijo que a ella le interesaba la fiscalidad, que es como decir que le interesa la economía, ¿no? Lo que quiero decir es, evidentemente la Argentina no ha perdido los reflejos en términos de lo internacional, se lo digo a aquellos que tienen tanta exigencia y autoexigencia, y los aplaudo, como son siempre los miembros no solo de la Cancillería, sino todos los que se dedican a estos temas. Tenemos una ventaja comparada notable respecto a otras materias, por lo menos en términos de difusión y popularidad, digo, en el ámbito internacional. Se siguen discutiendo estos temas, que si ustedes los ponen vis a vis las otras materias que se están discutiendo, daría la sensación un nivel universitario discutiendo sobre un jardín de infantes, digamos. Por ejemplo, algunos miembros han descubierto que la escasez no existe. Si todo se puede repartir y todo se puede satisfacer y la escasez no existe, obviamente no existe la economía. Digo, estas son las discusiones que hoy tiene la Argentina. Si yo tengo plata para todos, evidentemente la economía no tiene nada que decir. Sean felices y ya está, ¿no? ¿Quién nos necesita? Así que digo, a mí me causó un placer, es como para mí un ambiente de libertad de pensamiento y estratosférico en términos de la calidad de discusión. Así que antes que nada los miembros del instituto, entiéndannos, a los economistas, les agradecemos mucho que todavía sigan discutiendo a este nivel y estas cosas tan importantes. Me refiero tanto a los diplomáticos como a los especialistas en defensa. Los dos ministerios que no por casualidad la Constitución indica que en caso de guerra asume el presidente tuita persona, siempre lo recuerdo, dando sentido a que en última instancia son las dos tareas fundamentales de la conducción de la República, ¿no? A mí me parece que asistí a una reunión extraordinariamente importante. Trataría así de, como alguien preguntó muy concretamente, de la actual situación de la Argentina, traerlo a la práctica. Primero, una reflexión muy importante sobre el tema de los países medios. En dos oportunidades me tuvo que soportar alguna gente de la academia, recordarás quizá, Manuel, dos presentaciones mías sobre los países de tamaño intermedio. Yo creo que sí, tenemos un capítulo muy... A mí me inspiró mucho lo que hacíamos en CARI respecto de la reunión, aquel lanzamiento que hubo de los países intermedios que habían hecho los países asiáticos, donde estaba Australia, Indonesia, realmente con una estrategia muy preclara respecto de cómo podíamos defender los intereses. Lourdes en particular, te lo quiero decir, porque ustedes como jóvenes suceden a toda esta tradición maravillosa que comentaba Ricardo Lagorio de la política internacional. Y yo me inspiré fundamentalmente también en una insistencia que tuvo en el Consejo Argentino Rosendo Fraga, que había dicho que justamente lo intermedio, los países de tamaño medio y potencias medias, ahí teníamos un lugar a explorar y a explotar claramente los argentinos, porque conservamos todas las aptitudes absolutamente abiertas y tenemos ventajas comparadas muy manifiestas. Entre otros, la tradición que comentaba Ricardo Lagorio en términos de política internacional, que otros países no la tienen, por su frescura en términos de nacimiento, o porque no han decantado en política internacional o no profundizaron en el grado que tiene la tradición argentina en derecho internacional, en presencia en los organismos internacionales, en lo que decía él de Saavedra Lama, pero también nuestro rol en la sociedad de naciones, ¿no? Desde el principio. Así que a mí me parece que todo eso amerita que estemos un poco más optimistas de lo que vemos. El otro punto que sí digo es que evidentemente estamos en un país que ha segmentado este tipo de cuestiones, en el sentido de que cuesta entender que alguien que está teniendo la mayor parte de las dificultades de su propia economía con el mercado internacional que se les ha cerrado, apueste a ignorar al mercado internacional, que en gran parte le genera todas las aparentes dificultades que está sufriendo.
Digo, este carácter contradictorio indica que no hay suficiente meditación, inclusive a nivel académico, de lo que significa la interrelación entre lo internacional y lo nacional. Estamos cansados de decir que están totalmente intrincados, que la política internacional, nacional en última instancia define la política internacional y lo aceptamos a pie juntillas. Les quiero decir a todos los que sostienen esto y con mucha razón, que podríamos dar vuelta esta visión y pensar en cuánto la política internacional nos condiciona absolutamente la política local, interna y económica que queramos elegir. No hay infinitas opciones. Como no existe la desaparición del principio de escasez, y la escasez existe, si no, no habría discusión, lo que existe es un mundo, aunque nosotros nos querramos ir del mundo. El mundo sigue estando presente. Todo lo que puede hacer uno es cerrar los ojos, y cuando se cierra los ojos se choca. Evidentemente estamos en esta situación. Así que a mí me parece que estas inquietudes que plantearon ustedes son muy aplicables al hoy. Tenemos que dar respuestas absolutamente inmediatas al tema de la integración, al tema de saber en todos los organismos cómo vamos a seguir votando, y al tema de tener algún grado de coherencia en las políticas que diseñamos, tanto internamente como externamente. No podemos tener una divergencia tan grande como la que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos, al mismo tiempo con la comisión o las declaraciones que tenemos en la Organización de Estados Americanos. Verdaderamente, esto es incomprensible para el mundo. Así que ahí hay todo un trabajo de ordenamiento que los expertos en internacionales, ustedes son académicos internacionales claramente, tienen que contestar. En cuanto a los otros académicos que nos dedicamos también a otras materias, igual que ustedes, que también lo hacen, que son las económicas y las comerciales, tendríamos que también darnos una respuesta respecto a dónde queremos estar. Si estar en los BRICS ampliado es significativo, o es más significativo ganar batallas como que Lourdes comentaba, que son las que realmente nos ganan participación y mercado. En cuanto, y se hizo muy largo esta reunión, pero me han impulsado a hablar de estas cosas, en cuanto a pensar y repensar, como decimos en la Academia de Educación, la educación argentina, yo creo que tenemos que pensar y repensar cómo volvemos a armar este rompecabezas que nos hemos encargado de desarmar, que estaba razonablemente armado, y ahora no encontramos cómo hacer el puzzle nuevamente, respecto de lo económico y del mundo. El argentino hoy está pendiente del viaje de su ministra de Economía, como recién le preguntaba en off al embajador Ricardo Lagorio, que tuvo un rol tan destacado durante mi cancillería en Estados Unidos, si teníamos alguna noticia. Y fíjense que todos estamos esperando, diciendo que jamás vamos a firmar un acuerdo, o estamos en contra de un acuerdo como con el que hemos hecho con el fondo, discutiendo eso, yendo a pedir exactamente el apoyo del fondo. Realmente, digo, es una cosa casi demencial. Pedir las dos cosas al mismo tiempo, por eso se llama comportamiento esquizoide, no le cierra a nadie que esté dialogando. Y la verdad que los comunicados que hemos tenido del exterior son de una gran, yo no diría condescendencia, de un gran respeto hacia el momento de incoherencia absoluta que está viviendo el país, porque dicen que son reuniones productivas. Lagorio, que es un experto en wording, como muchos de ustedes, sabe lo que quiere decir una reunión productiva. Dios sabrá. Lo que nosotros queremos saber es si se va a cumplir o no con el acuerdo y si se van a habilitar o no los créditos y el respaldo que se necesita. Esto es lo que necesitamos saber. La productividad de los acuerdos o de las reuniones, y tenemos que estar esperando eso. Y tenemos que estar esperando porque no hay nadie que pueda salir de una reunión y hacer, como era habitual, una conferencia de prensa para decir qué es lo que había acordado en esa reunión y transparentar los hechos. O que los informes, como tan prolijamente hacía el joven secretario de primera, Ricardo Lagorio, como segundo de la Embajada de Estados Unidos, hayan clarificado para todo, inclusive para los interlocutores, que era lo que se había hecho, cosa que también hacía el Departamento de Estado. Verdaderamente, digo,
la Argentina nuevamente se ordena, solamente ordenándose ese servicio público burocrático que comentaba Lourdes, haría un paso hacia adelante maravilloso, porque el servicio burocrático es un servicio crucial para la República. Sin burocracia es muy difícil organizar una república. Yo diría que prácticamente imposible, como se demostró a lo largo de los años, como terminó de consolidarlo Roca. Así que me parece que dejemos de inventar cualquier tipo de excusa y sepamos que las cosas hay que hacerlas y no son tan complicadas, no son tan complicadas. Hay tradición, hay solvencia, hay pensamiento, hay gente que está pensando. Manuel hizo esa pregunta porque en la Fundación permanentemente está dando las respuestas. Comenté lo de la fiscalidad recién, porque quien siguió toda la trayectoria de Manuel Solané dando soluciones fiscales que ahora algunas de ellas están siendo como fundamentales, como descubrimiento, y él las viene trabajando hace 30 años y proponiendo las soluciones. Digo, me parece que el desperdicio en términos de producción intelectual de la República Argentina no tiene parangón. En muchas cosas hemos liderado y hoy verdaderamente destruimos nuestro propio legado, inclusive nuestra propia cara ante el mundo, que esto me preocupa enormemente. Muchas veces prefiero el silencio, debo decir, a que se den respuestas, que no se hagan reuniones, porque por ahí un profundo silencio puede dudar en el interlocutor si uno no sabe o si es muy inteligente y está superado en términos de la conversación y la hastía. Me parece que deja la duda. Disculpen este sincericidio que estoy teniendo en una reunión del instituto, pero en última instancia la calidad del auditorio y la amistad que nos une hace tantos años en distintas esferas me obliga como homenaje a mí mismo, no solo a ustedes, a ser absolutamente sinceros. Esta reunión se hizo porque muchos de ustedes tomaron la iniciativa y nos sugirieron el tema. Yo les pido que esta costumbre que hemos tratado de instaurar ya hace más de un año, 2 ya, siga vigente. Y les pido que me sugieran la temática a traer, porque yo tengo un programa para desarrollar, pero lo vamos a alterar, como hicimos esta vez, todas las veces que ustedes propongan una iniciativa que nosotros creamos que es superadora. Y la verdad que en general creemos que es superadora porque demuestra el interés de ustedes. Nuevamente, queridos amigos, yo les agradezco mucho. No sé si alguien quiere agregar algo. Yo solo agradezco la presencia de ustedes, el trabajo de los panelistas, el trabajo de los que estuvieron atrás de esta sesión académica, y los convocamos a la próxima sesión. Y por favor, mándennos las sugerencias, inclusive aquellos que quieran intervenir, porque lo vamos a analizar junto con los otros pedidos de intervención que hemos tenido, tanto como panelistas como comentaristas. Nada más, Florencia, no sé si hay algo para avisar, algún aviso interno del grupo. O si alguien quiere decir algo a continuación, ¿eh? No, doctor, por nuestra parte, si quieren enviar a mi mail, que lo dejo, si desean, aquí en el grupo, para que puedan acercarnos cualquier sugerencia o idea, lo vamos a trabajar. Gracias a todos los que chatearon, Patricio, Carolita, Julio, Enrique Molina Pico, que no podía entrar, no sé si logramos que estuviera. Sí, logramos, sí. Por suerte. Bienvenido a los nuevos integrantes, como Castro Madero, almirante, un gusto verlo. Lourdes, muy bien, excelente. Gracias por la invitación, y Ricardo, como siempre, gracias. Felicitaciones. A todos un aplauso. Muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego, Alejandra. Gracias.